Bueno, me toca abrir y un poco por el perfil me pareció que correspondía que me centrara un poco en la parte de cambio tecnológico y las otras temas fueran un poco el centro de los demás integrantes del panel. Y un poco le llamé la segunda era de las máquinas a lo que quiero contarles porque, digo, el nombre está tomado de un libro de dos profesores del MIT de hace un par de años, que plantea que básicamente estamos en un momento de disrupción, que solo es comparable básicamente con el que ocurrió cuando al principio de la revolución industrial aparece la energía, las máquinas de vapor y luego la electricidad sustituyendo la fuerza de los músculos. Y estamos en un momento en donde se está produciendo, no la sustitución, pero sí la complementación de las actividades intelectuales de la mente por las máquinas. Entonces, por eso hablamos de la segunda era de las máquinas, que tiene algunas características que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que, si bien estamos en general acostumbrados a las reglas de tres y a lo lineal, en esta era lo que funciona no es eso, no es la linealidad, sino es lo exponencial. Y siempre que se habla de esto se suele recordar un cuento sobre el que inventó el ajedrez, que quizá muchos de ustedes conozcan y cuenta que agradecido el rey porque este señor había inventado el ajedrez, le plantea que elija él qué regalo quiere que le den. Y el señor le contesta que le dé un grano de arroz por el primer casillero del ajedrez que inventó, un segundo grano, el doble por el segundo casillero, el doble que en el segundo casillero por el tercer casillero, y así sucesivamente. Y el rey hasta incluso se ofendió y mandó que le concedieran eso, que era en realidad muy poca cosa. Extrañado, cuando no volvía la respuesta, se dio cuenta quien le habían mandado a hacer el mandado ese, que en realidad era un poco complicado, porque el casillero 64 equivalía a una montaña más grande que el Everest de arroz, ¿sí? Entonces, eso tiene lo exponencial, aumenta, parece que despacito, pero se vuelve brutalmente grande rápidamente. Y nosotros estamos en un dominio, en el dominio de lo digital, en el cual rige esto de lo exponencial, ¿sí? La ley de Moore, que describe un poco cómo ha aumentado en los últimos 50 años la capacidad de procesamiento de las computadoras, dice que cada 2 años se duplica la capacidad de cálculo, ¿sí? Quiere decir que, yo indiqué ahí en la gráfica, en los 15 años de vida de partido, la capacidad de cálculo de las computadoras se incrementó 180 veces aproximadamente, ¿sí? Eso da una idea de lo vertiginoso del cambio, ¿sí? Y estamos además en la segunda parte del tablero de ajedrez, porque les contaba, hace 50 años que se viene dando este fenómeno, que no es una ley física, es simplemente absolutamente empírica y nadie asegura que se siga cumpliendo de aquí en más. Pero está pasando que cada 2 años se duplica la cantidad de cálculo. Y ya llegamos al año 50, quiere decir que estamos en capacidades de procesamiento increíblemente grandes. Y eso, en definitiva, es una de las explicaciones de el mundo en el que estamos viviendo y la disrupción que estamos viviendo. Intel, Moore, que es el que lleva el nombre de la ley de Moore, fue uno de los fundadores de Intel y fue quien primero comentó esto como una curiosidad unos años, hace aproximadamente 50 años. Preparó unas infografías ahora para celebrar que van 50 años que pasa eso, y hace un par de comentarios interesantes para que tomemos dimensión de la magnitud de lo que estamos hablando. Primer microprocesador, la primera computadora en una sola pastilla de chip, tenía 2300 transistores, que son las llavecitas básicamente
y es proporcional a la capacidad de cálculo de una computadora. Los actuales tienen 1.000 millones. Dicho de otra manera, si nosotros quisiéramos hacer con la tecnología de 1971 la capacidad de cálculo que tiene hoy un celular, necesitaríamos un espacio equivalente a un parking entero, ¿sí? Entonces, básicamente, esa miniaturización es lo que, digamos, lo que hace que la capacidad de cálculo pueda ir creciendo. Esto tiene consecuencias en todos los niveles, porque básicamente lo que nos permite es afrontar problemas que antes era impensable poder solucionar, y provoca, sobre todo en estos últimos años, donde estamos en la segunda mitad del tablero de ajedrez, digamos, es decir, estamos duplicando cantidades que ya son enormes de capacidad de procesamiento, provoca que ocurran cosas que parecen de ciencia ficción o que estábamos viendo solo en ciencia ficción, como autos autónomos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y provocan un mundo donde prácticamente todo es digital, estamos rodeados de dispositivos que tienen además capacidades de censar las más diversas magnitudes físicas, ¿verdad? Y convertir eso en información, procesarlo localmente, conectados todos a través de Internet, con lo cual generamos una forma de resolver y de abordar los problemas que antes parecía impensable. Sin ir más lejos, y para poner una cuestión bien local, pensemos hace 10 años el tema del reconocimiento facial para entrar a las canchas de fútbol, ¿sí? Ese es un ejemplo de tantos que uno podría imaginarse, de cosas que simplemente también acá pasan, que no podían pasar antes porque no había capacidad de cálculo. Ups. Solo para subir a Peñarol, ¿no? Bueno, cada uno. No es el mejor momento para hablar de fútbol hoy. Esto de que casi todo sea digital cambia un poco las reglas con las que estamos acostumbrados a movernos en la economía. Cuando las cosas eran físicas y lo que se vendían eran cosas, se podía aspirar a números de reproducciones de cosas que no tienen relación con lo que estamos hablando hoy. El disco más vendido en la historia de la humanidad fue el de Michael Jackson, ese Thriller, que vendió 70 millones de copias. En cambio, si ustedes miran en YouTube cuál es el video más visto, es uno que se filmó hace 2 años, que cantó un señor que se llama Psy o algo por el estilo, la verdad que no lo conozco, y que se lleva reproducido 2.860 millones de veces. ¿Por qué? Porque reproducirlo, hacer una copia de ese video o verlo es gratis, esa es una característica, y además no se gasta, distinto que el disco de Michael Jackson. Esas son características de lo digital y eso genera una cantidad de consecuencias que, bueno, no me voy a extender porque Bruno seguramente después va a retomar ese tema. El otro tema es que estando todos interconectados y teniendo esa posibilidad inmensa de acceder a información que está disponible en grandes cantidades, existe una capacidad muy grande de ir recombinando ideas. Y eso hace que el fenómeno de la innovación, de la generación de nuevos productos, de nuevos procesos, se acelere cada vez más. Ese es otro de los fenómenos en los que estamos inmersos. Y otra de las características que tiene también esta etapa de cambio tecnológico que estamos, o estos procesos que estamos exponenciales, digitales, tienen que ver con la brecha de los ingresos. En general, el tipo de fenómeno económico que se produce a partir de esto genera situaciones donde muchas veces existen componentes de trabajo que son sustituidos por máquinas, ¿sí? Y por lo tanto tienen un menor componente dentro de la función de producción. Eso genera que haya gente que hacía tareas sencillas, ya sean manuales, ya sean intelectuales, que es desplazada por un autómata. Y genera también
muchas situaciones en donde el que gana se lleva todo. Y eso es otro tipo de fenómeno que yo lo quería explicar poniendo el ejemplo de un albañil, ¿verdad? Donde uno tendería a pagar por metro cuadrado de pared construida. Imagínense lo que sería si yo tuviera varios albañiles, cada uno haciendo una pared, y solo le pago al que termina primero. A los demás no le pago nada. Es absurdo, ¿verdad? Pensando en un sector tradicional, digamos. La economía digital genera muchas veces esos fenómenos, donde el que gana se lleva todo. Y si no, piensen qué programa de chat tienen todos en el teléfono. Hay un montón de cosas parecidas a WhatsApp. Todos tenemos WhatsApp. Hay un montón de buscadores. Todos usamos Google. Hay un montón de aplicaciones o varias aplicaciones en Uruguay para pedir delivery. Casi todos usamos pedido ya. El que gana se lleva todo. Tenemos un escenario, digamos, que al menos es desafiante y es un poco el que nos convoca, ¿verdad? Yo quería simplemente terminar esto con algunas preguntas que a mí me parece que de este escenario o en ese escenario son inevitables y me gustaría que nos lleváramos algunas respuestas y como soy el primero me conformo con tirarlas, a ver si alguien las responde. La primera es, bueno, a ver, todas estas cosas que se dijeron, que acabo de decir, digamos, ¿pasan en Uruguay? ¿Nos están tocando? Yo creo que sí, pero estaría bueno profundizar sobre ese tema y ver de qué forma. Una pregunta que me parece que es clave es, a ver, ¿nos podemos bajar? ¿Podemos decir que no queremos esto? ¿Que queremos seguir siendo como somos y que no nos molesten? A mí me da la sensación de que no. Pero en fin, veremos qué opiniones hay. Me parece que es un tema bien importante. Y que no podemos caer en la trampa de solitario del Uruguay no transable. De decir, bueno, hay cosas que nosotros las arreglamos como queremos y acá el precio de la nafta que se paga es el precio que fijamos nosotros y si en el mundo es distinto y chau. Eso quizá con el precio de la nafta lo podamos mantener con toda la implicancia que tiene. Hay con otras cosas que directamente no podemos, ¿da? Salvo que hagamos cosas como de repente los chinos que cortan internet o cosas por el estilo. O sea, hay ámbitos donde eso está descartado y otros ámbitos donde tiene unos costos muy grandes que hay que evaluar. La tercera pregunta, ¿qué pasará con el número y el tipo de puestos de trabajo en el futuro, en Uruguay y en el mundo? El otro día escuchaba y lo dicen reiteradamente todos los economistas, el trabajo no se va a acabar. Y eso probablemente sea cierto, porque si lo dicen será porque lo saben. Lo que parece también cierto es que entre el tipo de trabajo que tenemos hoy y el que vamos a tener dentro de 20 o 30 años, va a haber cambios como los hubo en la primera era de las máquinas. Y eso va a generar desfasajes muy grandes y esos temas, si bien quizá dentro de 200 años no se consideren significativos, para las generaciones que los vamos a vivir van a ser muy impactantes y tenemos una agenda grande de cosas para hacer. Y esa agenda, un poco, ¿cuál sería? Y bueno, parece evidente que en una economía donde el conocimiento y los skills de la gente son centrales para su empleabilidad, el tema de la educación no puede quedar afuera. La educación es central en esto. La educación, en al menos dos sentidos. Por un lado, la educación que se necesita, distinta de la actual, para formar los trabajadores de la economía del futuro, con las capacidades y las flexibilidades que requiere esa economía que va cada vez más rápido porque es exponencial. Y por otro lado, y muy especialmente, y digamos, en relación a lo que es los datos del Uruguay de hoy, la educación como elemento central de tratar de que la brecha de distribución de la riqueza no se haga más grande aún. La educación pública en particular como un elemento clave. O sea, es una inmoralidad no estar trabajando a cuatro manos para tener una educación como la que el Uruguay debería merecerse. Si vemos que el mundo va
hacia donde los que no tienen educación realmente están con todas las fichas para perder. Ese es un tema central que surge de cualquier contemplación que uno haga del tema. 3 minutos. Otras cuestiones, además de la educación, donde tenemos que trabajar, claramente este mundo con estas características que yo señalaba requiere revisar las reglas de juego, es decir, las instituciones, cómo nos organizamos para que la economía funcione lo mejor posible con estas nuevas reglas, para que seamos competitivos frente al resto del mundo. También los incentivos, cómo hacemos para dar las señales correctas para que, digamos, las conductas sean las que como sociedad queremos que sean. Hay un tema, digamos, que lo planteo para esta mitad del panel especialmente, en el cual seguramente tenemos también que incorporar esto y ver cómo nos impacta, que tiene que ver con las relaciones laborales, y que tiene que ver con cómo manejamos el riesgo. Son dos temas que yo creo que habría que tratar bastante de la mano, porque inexorablemente se juntan en algún punto, que es antes del infinito. Y finalmente, un tema que también está bastante en boga es, bueno, ¿cuál es la estrategia que tomamos como sociedad para gestionar la cuestión de el ingreso que tendería a ser cada vez más desigual? ¿Cómo se hace? ¿De dónde se sacan los recursos? Si tenemos menos trabajo, por lo menos en el transitorio, no nos olvidemos del transitorio, porque el transitorio van a ser muchos años, entonces el transitorio es importante. ¿Cómo hacemos mientras nos readaptamos a un mundo que no sabemos muy bien cómo va a ser? ¿Cómo hacemos con la distribución del ingreso y qué mecanismos utilizamos para manejar y gestionar esa situación? Bueno, muchas gracias.